Mi hogar. Parte 11. Noticias sobre la colonia. Mi generoso compañero hubiera deseado facilitarme el conocimiento de aspectos característicos de otros barrios de la colonia, pero obligaciones imperiosas lo reclamaban en su puesto. Ya tendrás ocasión de conocer las diferentes regiones de nuestros servicios, manifestó bondadosamente. Pues, como ves, los ministerios de nuestro hogar son enormes células de trabajo activo. No alcanzarían varios días de estudio para que llegaras a analizar en detalle ni uno solo de ellos. Pero no habrá de faltarte oportunidad en el caso que yo no pudiera acompañarte. Clarencio tiene facultades para conseguir que accedas fácilmente a cualquiera de las dependencias. Regresamos al lugar por donde pasaba el aerobús, que no se hizo esperar. Me sentí más a gusto. La presencia de los numerosos pasajeros no me intimidaba. La experiencia anterior me había sido de gran beneficio. Mi cerebro bullía de provechosas indagaciones. Interesado en resolverlas, el momento me pareció propicio para valerme del compañero tanto como me fuera posible. Licias, amigo, le pregunté, ¿podrías decirme si todas las colonias espirituales son idénticas a esta? ¿Los mismos procesos, las mismas características? De ningún modo. Si en las esferas materiales cada región y cada sentimiento revelan rasgos peculiares, imagina la multiplicidad de condiciones en nuestros ámbitos. Aquí, igual que en la Tierra, los seres se identifican por los antecedentes comunes de su origen y por la elevación de los fines que se proponen alcanzar. No obstante, debemos considerar que cada colonia, así como cada entidad, se encuentra en escalones diferentes en la gran ascensión. Cada experiencia grupal es diferente y nuestro hogar constituye una experiencia colectiva que no escapa a esa regla. Según nuestros archivos, muchas veces quienes nos precedieron tomaron su inspiración en los trabajos de abnegados trabajadores de otras esferas. En compensación, algunos agrupamientos nos buscan como colaboradores para nuevas colonias que están formándose. Cada organización, sin embargo, presenta particularidades esenciales. Al notar que el intervalo se dilataba, interrogué. ¿Partió de aquí la interesante creación de ministerios? Así es. Los misioneros de la creación de nuestro hogar visitaron los servicios de la Nueva Alborada, una de las colonias espirituales más importantes de las cercanías, y ahí encontraron la división en departamentos. Adoptaron el proceso, pero sustituyeron la palabra departamento por ministerio, con excepción de los servicios regeneradores, que recién con el actual gobernador obtuvieron la elevación a ese rango. Procedieron de tal modo porque consideraron que la organización en ministerios es más elocuente como definición de espiritualidad. ¡Qué bien!, acordé. Y no es todo, prosiguió el enfermero. Atentamente, la institución es eminentemente rigurosa en lo que concierne a la organización y las jerarquías. Aquí no se conceden posiciones relevantes a título de favor. Solamente 4 entidades consiguieron ingresar en el ministerio de la Unión Divina con una responsabilidad ya determinada. En el curso de 10 años, en general, una vez transcurrido un prolongado plazo de servicios y aprendizaje, nosotros volvemos a reencarnar para actividades relativas a nuestro perfeccionamiento. Mientras yo escuchaba esas informaciones, con lógica curiosidad, Licias proseguía. Cuando los que recién llegan a las zonas inferiores del umbral demuestran su aptitud para recibir cooperación fraterna, permanecen en el ministerio de auxilio, pero si se manifiestan renuentes, son encaminados al ministerio de la regeneración. Una vez que han revelado rendimiento,
con el correr del tiempo son admitidos en los trabajos de auxilio, o bien en los de comunicación o de esclarecimiento, a fin de que se preparen con eficiencia para futuras tareas en el planeta. Solo algunos logran cumplir una actividad prolongada en el Ministerio de la Elevación, y son rarísimos los que al cabo de 10 años llegan a familiarizarse con las tareas de la unión divina. No vayas a suponer que los hechos son meras expresiones de una actividad idealista. Ahora ya no estamos en las esferas del planeta, donde el desencarnado es automáticamente promovido a la categoría de fantasma. Vivimos en un círculo de demostraciones efectivas. Las tareas de auxilio son penosas y complejas. Los deberes del Ministerio de la Regeneración constituyen pruebas pesadísimas. Los trabajos en la comunicación demandan una elevada noción de responsabilidad individual. Las áreas de esclarecimiento requieren enorme capacidad de trabajo y sólidos valores intelectuales. El Ministerio de la Elevación exige renuncia e iluminación. Las actividades de la unión divina proponen conocimiento adecuado y sincera ejercitación del amor universal. La gobernación es a su vez la sede motora de todos los asuntos administrativos y de numerosos servicios de control directo, como por ejemplo el de la alimentación, la distribución de energía eléctrica, el tránsito, el transporte y otros. En realidad, la ley del descanso aquí se respeta rigurosamente, de modo que determinados servidores no queden más sobrecargados que otros, y del mismo modo, la ley del trabajo también se cumple en forma estricta. En lo concerniente al reposo, la única excepción es el gobernador, que nunca aprovecha lo que le corresponde en ese terreno. ¿Acaso nunca se retira del palacio?, pregunté. Solamente en las ocasiones en que el bien público así lo exige. A no ser por la obediencia a esa obligación, el gobernador se traslada todas las semanas al Ministerio de la Regeneración, que representa la zona de nuestro hogar con mayor número de perturbaciones, dada la sintonía de muchos de sus asistidos con los hermanos del umbral. Enormes multitudes de espíritus desviados reciben asilo ahí. Él aprovecha entonces las tardes de domingo, después de orar con los ciudadanos en pleno en el gran templo de la gobernación, para cooperar con los ministerios de la regeneración, donde atiende complejos asuntos de trabajo. Dedicado a tal menester, se priva en ocasiones de alegrías sagradas a cambio del amparo a desorientados y sufridores. El aerobús nos dejó en las cercanías del hospital, donde me aguardaba el aposento confortable. En plena vía pública se escuchaban, tal como lo había notado al salir, hermosas melodías que surcaban el aire. Licias captó mi expresión indagadora, de modo que me explicó con fraterna atención. Esa música procede de los talleres donde trabajan los habitantes de nuestro hogar. Luego de sucesivos análisis, la gobernación reconoció que la música incentiva el rendimiento del servicio en todos los sectores del esfuerzo edificante. A partir de entonces, nadie trabaja en nuestro hogar sin ese estímulo de optimismo. En el interlín arribamos a la portería. Un atento enfermero se adelantó y notificó: «Hermano Licias, lo reclaman en el pabellón de la derecha para un servicio de urgencia». El compañero se alejó con serenidad, en tanto que yo me dirigí hacia mi aposento particular, llevando en mi interior un verdadero cúmulo de indagaciones. Parte 12. El umbral. Luego de recibir estas valiosas explicaciones, me acuciaba el deseo de acrecentar la obtención de informaciones relativas a diversos problemas que las palabras de Licias sugerían. Las referencias a espíritus del umbral atenazaban mi curiosidad. La falta de preparación religiosa es motivo en el mundo de dolorosas perturbaciones,
¿Qué sería el umbral? Apenas tenía una idea del infierno y del purgatorio a través de los sermones escuchados en las ceremonias del culto católico romano a las que había asistido en obediencia a preceptos protocolares. De ese umbral jamás había tenido noticias. El primer encuentro con el generoso visitador, mis preguntas no se hicieron esperar. Lisias me escuchó atentamente y me contestó: Bueno, has permanecido ahí durante tanto tiempo y todavía no conoces la región. Recordé los sufrimientos pasados y experimenté escalofríos de horror. El umbral, continuó él con actitud solícita, comienza en la superficie terrestre. Es la zona oscura de todos aquellos que en el mundo no se han decidido a atravesar las puertas de los deberes sagrados a fin de darles cumplimiento y permanecer en el valle de la indecisión o en el pantano de los errores abundantes. Cuando los espíritus reencarnan, prometen respetar el programa de servicios del Padre. Sin embargo, al recapitular las experiencias en el planeta, les resulta muy difícil hacerlo y se conforman con lo que satisfaga su egoísmo. De ese modo, conservan el mismo odio a los adversarios y la misma pasión por los amigos. Pero el odio no es justicia, como tampoco la pasión es amor. Todos los excesos sin aprovechamiento son perjudiciales para la economía de la vida. Pues bien, las multitudes compuestas por los desequilibrados permanecen en regiones neblinosas, que son la prolongación de los fluidos carnales. El deber cumplido es una puerta que atravesamos en el infinito, rumbo al continente sagrado de la unión con el Señor. Por consiguiente, es natural que el hombre esquivo a la obligación de su incumbencia postergue esa bendición indefinidamente. Lisias notó mi dificultad para captar en su totalidad el contenido de esta enseñanza, a causa de mi casi absoluta ignorancia de los principios espirituales. Por eso, se propuso poner la lección más en claro. Imagínate que renacemos en el planeta siendo portadores de algún suceso oscuro que debemos lavar en la pileta de la vida humana. Esa ropa inmunda es el cuerpo de las causas que hemos tejido con nuestras propias manos en ocasiones previas. Cuando participamos de las bendiciones de una nueva oportunidad en la tierra, nos olvidamos del objetivo esencial y en lugar de purificarnos mediante el esfuerzo del lavado, nos ensuciamos todavía más y contraemos nuevas ataduras hasta llegar a encarcelarnos en una auténtica esclavitud. Ahora bien, si a nuestro regreso al mundo buscamos un medio para librarnos de la suciedad, porque nuestra situación estaba en desacuerdo con el ambiente elevado, ¿cómo vamos a regresar a ese mismo ambiente luminoso en peores condiciones? El umbral funciona, por consiguiente, como una región destinada a la extinción de los residuos mentales. Es una zona con características de purgatorio, donde se quema en cuotas el material deteriorado de las ilusiones que la criatura humana adquirió al por mayor, con el menosprecio a la sublime oportunidad de una existencia terrenal. La imagen no podía ser más clara ni más convincente. No tenía cómo disimular mi legítima admiración. Lisias comprendió el efecto benéfico que me aportaban aquellas informaciones, de modo que prosiguió: el umbral es una región de profundo interés para quien está en la tierra. Se concentra ahí todo lo que no tiene una finalidad para la vida superior. Toma nota, pues, que la providencia divina procedió con sabiduría al permitir que se creara ese departamento alrededor del planeta.
existen legiones compactas de almas indecisas e ignorantes cuya perversidad no alcanza para justificar su envío a colonias de reparación más dolorosa, aunque tampoco son suficientemente nobles como para que se las conduzca a niveles de elevación. Forman filas los habitantes del umbral, compañeros inmediatos de los hombres encarnados que se encuentran separados de ellos solamente por leyes vibratorias. No es de extrañarse, entonces, que semejantes lugares se caractericen por enormes perturbaciones. Allá viven y se reúnen los rebeldes de todas las especies. También constituyen núcleos invisibles de considerable poder por la concentración de las tendencias y los deseos de la mayoría. ¿Acaso no sucede que muchas de las personas de la tierra se desesperan cuando el cartero no llega o cuando el tren no viene a horario? Pues bien, el umbral está repleto de desesperados, porque después de la muerte del cuerpo físico no encontraron al Señor a disposición de sus caprichos, y como perciben que la corona de la vida eterna es el crédito intransferible de los que trabajan con el Padre, esos seres se rebelan y persisten en mezquinas actividades. Nuestro hogar cuenta con una sociedad espiritual. En cambio, esos núcleos están compuestos por desdichados, malhechores y vagabundos de diversas categorías. Es una zona de verdugos y víctimas, de explotadores y explotados. Aproveché la pausa que se había creado espontáneamente y exclamé impresionado: ¿cómo se explica? ¿Entonces no existe ahí la prevención, la organización? El interlocutor sonrió mientras me aclaraba. La organización es un atributo de los espíritus organizados. ¿Qué pretendes? La zona inferior a la cual nos referimos es como una casa donde no hay pan. Todos gritan y nadie tiene razón. El viajero distraído pierde su tren. El agricultor que no sembró no puede cosechar, pero una certeza puede transmitirte. Pese a las sombras y las angustias del umbral, allí nunca faltó la protección divina. Cada espíritu permanece en esa zona el tiempo que le es necesario. Para eso, amigo, el Señor ha permitido que se erigieran muchas colonias como esta, consagradas al trabajo y el socorro espiritual. Creo, entonces, acoté, que esa región se confunde con la de los hombres. Así es, confirmó el devoto amigo. Desde esa zona se tienden los hilos invisibles que relacionan a las mentes humanas entre sí. El lugar está repleto tanto de desencarnados como de formas, pensamientos de los encarnados, porque en realidad los espíritus, estén donde estén, son núcleos irradiantes de fuerzas que crean, transforman o destruyen, exteriorizadas en vibraciones que la ciencia terrestre al día de hoy todavía no ha conseguido comprender. ¿Quién piensa está haciendo algo más? Por medio del pensamiento, los hombres se encuentran en el umbral a los compañeros afines con las tendencias de cada uno. El alma es un imán poderoso. Hay una amplia humanidad invisible a continuación de la humanidad visible. Las misiones de mayor complejidad del ministerio del auxilio están constituidas por abnegados servidores que se desempeñan en el umbral. Si la tarea de los bomberos en las grandes ciudades de la tierra es difícil, por las llamaradas y las nubes de humo con que se enfrentan, los misioneros del umbral soportan fluidos de considerable densidad que son emitidos por millones de mentes desequilibradas a causa de haberse involucrado en el mal, o porque padecen el pavoroso flagelo de los sufrimientos rectificadores.
Se necesita mucho coraje y mucha renuncia para ayudar a quien no comprende que se le está brindando auxilio. Lisias interrumpió su explicación. Sumamente impresionado, exclamé: ¡Ah! ¡Cuánto deseo trabajar con esas legiones de desdichados para llevarles el pan espiritual del esclarecimiento! El amistoso enfermero me miró fijamente con bondad y luego de meditar en silencio durante largos instantes, remarcó al despedirse: ¿Te sientes con la preparación indispensable para semejante servicio?